tengo mi primera fiesta, me han invitado a mi primera fiesta, estoy emocionada, me he arreglado hermoso, tengo un vestido muy elegante, porque es mi primera fiesta y la voy a pasar increíble, así que ya saben, pues para los que no me conocen, yo soy Jens Italia, y yo espero que estén súper heavy, y bienvenido a mi canal. Cuando tenemos nuestra primera fiesta, nosotros tenemos experiencia, nos enfrentamos, pues estamos viviendo algo nuevo y sí cometemos muchos errores. Por ejemplo, en el maquillaje, como nosotros nunca nos hemos maquillado, en la primera vez que nos vamos a maquillar, nos ponemos exceso de maquillaje. Yo creo que sí, a muchas personas les ha pasado, pues a las chicas pues, que cumplen recién 18 años, porque ya los padres la dejan ir a bailar, la dejan salir, pues bueno, entonces nos arreglamos y nos ponemos psicodélica, nos ponemos una ropa que creemos que está bonita, entonces es que no tenemos experiencia, ¿cachai? Para arreglarnos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos un vestidito, pues compramos un trapito bonito, nos lo ponemos porque queremos vernos de repente muy elegantes, queremos llamar la atención, queremos ser mejor que la otra invitada. Nos queremos hacer un maquillaje hermoso porque esté mejor que la otra invitada y nos queremos arreglar el cabello pues así, llamativo, folclórico, porque no tenemos experiencia. Eso es lo que pasa. Pero ¿y qué pasa con la persona que está con nosotros? Por ejemplo, la mamá o la tía o la hermana. Si la hermana te está viendo que te estás vistiendo como toda folclore, como un payaso, la hermana tiene la obligación de decir, ¿sabes qué? No te pongas eso porque no está como de repente no es prudente o no está condicionado para ir para ese tipo de fiesta. No te pongas aquello porque de repente vas a desentonar con los demás. O no te pongas esto porque arreglate el cabello así, no usa tanto maquillaje porque de repente te va a ver como muy folclore. Pero a veces la familia no le dice nada a las hermanas, pues las hermanas son celosas. Si la otra hermana tiene su primera fiesta, quiere que también de repente haga el ridículo, porque es que a mí ya me ha pasado eso. Cuando uno tiene su primera fiesta, te dice, y la amiga, oye, ponte esto, ponte te va a ver increíble, te va a ver fantástica, arréglate así. Es mentira, mira, a veces las amigas les da envidia, porque las invitaron a su primera fiesta, pues, y de repente hay unos minos lindos, pues, y no quieren que ella tenga algún mino en esa fiesta, no quiere que tenga buenas amistades. Ay, me cayó hasta el maquillaje, se me está corriendo, me pican los ojos. Entonces viene que nos ponemos mucho maquillaje, nos ponemos mucho blush, nos ponemos mucho lápiz de labial, nos ponemos demasiadas cosas en la cabeza, nos ponemos con que unos lazos aquí, unos moños acá, o nos ponemos un vestido pues de la época de mi bisabuela. La ropa antigua hoy en día se ve muy bonita si la sabes combinar. Si tú sabes combinar un trapo antiguo con un trapo moderno, yo te aseguro que te vas a ver muy bien. Si tú agarras un vestido de tu bisabuela, que son medios raros, mira, yo te digo, te pones un cinturón, te pones un jean o un pantalón de esos de pantalones muy finitos, rayado, lo que sea, hasta el tobillo, te lo digo y te lo aseguro que te vas a ver increíble, te vas a ver muy moderna, muy casual, elegante casual, pero te vas a ver perfecta. Entre menos cosas uses para una fiesta, para un carrete o cumpleaños, lo que tú quieras, te vas a ver mejor. No hay que llamar la atención. O sea, no es que por tú te pones un montón de cosas, te van a tomar en cuenta. No, vas a hacer el ridículo, mi amor, vas a hacer el ridículo. Si tú usas muchos tereques, muchas cosas, por así como yo estoy en este momento, vas a hacer el ridículo. Y vas a hacer el hazme reír de todo el mundo. Tienes que usar ropa no muy fuerte, poco maquillaje, porque tienes que resaltar tu belleza natural. De repente, si tú tienes los ojos verdes, o tienes los ojos cafés, o tienes los ojos, qué sé yo, cualquier color que sea, tiene que reflejar el color de tus ojos. Tus labios, si tú te pintas demasiado, tanto en los bordes, si tú rellenas los bordes, ya va a perder la forma del labio y te vas a ver atroz, mi amor. Entre menos maquillaje use, mejor se te va a ver. Mejor, se te va a ver linda, se te va a ver divina, se te va a ver elegante.
y llamativa, porque van a ver uno y dice, esta niña, algo tiene, no sé, tiene un no sé qué. Es tu belleza natural, tu belleza que se va a notar, ¿eh? Porque estas cosas opacan tu belleza natural. Si tú te pones una ropa demasiado llamativa, demasiado colorida, no importa si tiene muchos colores, pero si tú usas una ropa que no combine, una ropa que choque la combinación, no sé, va a quitar, o sea, tú te vas a anular de hecho. Y lo que va a resaltar va a ser estas cosas, va a resaltar esto, todo va a resaltar, porque es algo que es como una luz, que está, ¿sí me entienden? Una luz que está llamando, pero no van a verte a ti. Si tú crees que arreglándote de esta forma para ir a tu primera fiesta te vas a ver bien y te van a llamar de eso, te vas a tener, no, mi amor, no va, o sea, te van a mirar, pero van a mirar esto. Y van a decir, y esta que se va a un circo, y cuando vayas, ya empieces a bailar y todo eso. Mi amor, si tú no sabes bailar, por lo menos haz un pequeño movimiento, una caña, de que bebiste como loca, bueno, bailaste, como que te duelen los pies, te duele la cabeza, y tienes un malestar, y viene, pues te coge la mañana ahí acostada, tu mamá te llama para que vayas, ya que te levantes, que vayas a bañarte, que vayas a comer, o qué sé yo, y empieza el pipipi, la comienzan a pitar, la sirena, de todo, y la caña ahí. Es horrible cuando bebes desmedidamente, cuando es tu primera vez que vas a una fiesta, que ya eres mayor de edad, tú quieres disfrutar tu mayoría de edad, todo lujo, y no te mides en bailar, no te mides en comer, no te mides en beber, y al día siguiente estás que te mueres. Es la caña. Y imagínate ahora, soluciónalo. Your